Se está sufriendo los problemas del calentamiento global, los problemas o la crisis económica que ha traído consigo la crisis sanitaria. Entonces, a eso se suman tantos problemas y el gobierno dice que está atendiendo, ¿no? Pero de nuestra parte vemos que no. Somos los que estamos más marginados. Yo creo que las disposiciones del nivel central no han considerado la realidad, ¿no? El contexto en el cual vivimos otros actores sociales, como los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, se ha sido muy coercitivo, se ha intentado sancionar, amedrentar con las fuerzas del orden, y bueno, eso también ha repercutido en una violencia, diríamos, psicológica para nuestras comunidades, para nuestros territorios. El hecho de ver uniformados, ¿no? De un momento a otro, pues es algo que si no se está dando información, por ejemplo, en lenguas originarias, nativas, de qué es lo que está aconteciendo en nuestro país respecto a las determinaciones de cumplir con los estándares de bioseguridad, por ejemplo. O sea, son temas que difícilmente nosotros como pueblos indígenas podemos enmarcarnos, ¿no? Yo creo que no solo ha sido un momento de crisis, de dificultad para los pueblos indígenas, sino para gran parte de la población boliviana. O sea, imagínese de pronto acceder a mascarillas, ¿no? A algunos insumos como alcohol, ¿no? Ya sea en gel o jabones, desinfectantes, pues ha tomado un tiempo, ¿no? Y todo eso además pasa por recursos económicos. En una situación donde ya nuestro país desde octubre de 2019 venía afrontando una crisis social aguda que obviamente va derivando también en que nuestra economía, sobre todo de quienes vivimos del día a día, se vaya agravando. Entonces, imagínate de pronto, o sea, vernos obligados a adquirir algunos insumos, pues eso han sido desafíos. En todo caso, los pueblos indígenas, respetuosos de las determinaciones del gobierno central, nos hemos acuartelado en nuestros territorios, un poco para resguardar y reforzar las determinaciones de cuarentena rígida y posteriormente la cuarentena dinámica. Hemos acompañado también con protocolos propios, ¿no? De protocolos de bioseguridad, es decir, que nuestras comunidades han sacado comunicados, ¿no? Han sacado determinaciones de cómo nos íbamos a enmarcar, ¿no? Por ejemplo, la restricción de ingreso de personas foráneas a nuestros territorios, a nuestras comunidades. Y aquí debemos dar a conocer y denunciar a la opinión pública que estas determinaciones de restricción y de acceso a nuestros territorios pues no han sido cumplidos. Hemos evidenciado que durante esos primeros meses, semanas, pues otros actores socioeconómicos en nuestro país han tenido el privilegio, diríamos, de seguir transitando, ¿no? Camiones de madera que no paraban de moverse a través de las carreteras, la actividad minera que más bien ha proliferado en nuestros ríos, ¿no? En la cuenca alta, sobre todo del río Beni, sus afluentes importantes como el río Caca, o sea, la extracción, repito, de madera, ¿no? Ha sido permanente. Las actividades petroleras en el sur de Bolivia, lo propio, han continuado. De hecho, desde el nivel central, pues se ha dictaminado que son
actividades económicas estratégicas y por ende estaban, digamos, amparados, ¿no? Desde el nivel central. Y estos se han convertido en los vectores, ¿no? Para transmitir la expansión de este virus, ¿no? Sobre todo en la primera y segunda ola. En la tercera ola, dado que ya no habían, digamos, ciertas restricciones, pues estas actividades aún han estado desarrollándose con total normalidad y eso exponiendo obviamente a nuestras comunidades, a nuestras poblaciones, pues al contagio con este virus. Sí, sobre todo en el caso del sur de nuestro país, las compañías petroleras, ¿no? YPFB, Chaco, es a la que desde la resistencia a Guaragüe, que también representa a la regional Chaco de la Contiocap, se ha estado haciendo esas denuncias, ¿no? Porque esta empresa petrolera tenía dentro de su personal, pues, bueno, su personal estaba compuesto por personas de procedencia de distintos departamentos, ¿no? Allá donde obviamente la probabilidad de contagio de riesgo es mucho más alto y esta empresa no estaba haciendo hincapié en los protocolos de bioseguridad. Entonces mantenía haciendo los cambios, ¿no? Las rotaciones de su personal y en algunos casos, escasamente, pero en algunos casos hay participación también de gente del lugar, de indígenas, con lo cual pues se ha ido denunciando de que ellos han estado prácticamente poniendo en riesgo, ¿no? La vida de los pueblos indígenas a raíz de las actividades que han ido desarrollando. Ellos han negado, obviamente, esto se hizo conocer también a los medios de comunicación, se sacó pronunciamientos desde la Contiocap y bueno, han ido negando que se esté dando ese tipo bueno, de situaciones, ¿no? Que ponían en riesgo. Entonces, lo propio ha ido ocurriendo en el norte del departamento de La Paz, donde la actividad minera aurífera sobre todo tiene su epicentro, en los sectores de Guanay, de Mapiri, de Teoponte. También se presentaron algunos casos en las primeras olas y es atribuible a que estas actividades pues no se han detenido, ¿no? Y lo propio con las actividades madereras en el norte del departamento de La Paz también, que han estado permanentemente movilizándose. En algunos territorios del pueblo Tacana, sobre todo, también se han dado casos de contagios que si bien no han sido tan graves, ¿no? En la primera y segunda ola, repito, en la tercera ola es donde más se ha sufrido. Pero dado que ya en esta tercera ola no habían esas condiciones de restricción, ¿no? De cuarentena rígida o dinámica, es difícil ya precisar quiénes han sido los vectores, digamos, ¿no? O quienes han facilitado a transmitir o a expandir el virus, ¿no? Pero este caso no es asintomático y endémico solo en Bolivia. O sea, si nos podemos a conversar con pueblos indígenas, organizaciones de pueblos indígenas en otros países, esto se repite, ¿no? Y en varios países han atribuido a estos actores económicos la responsabilidad de haber sido los transmisores y los responsables de haber expandido el virus hacia los territorios. Y como tal, pues no hemos logrado generar ningún dato estadístico que pueda
servirnos de fuente, de sustento para demostrar, ¿no? O sea, todo se queda en versiones, en testimonios de vida en nuestros territorios, ¿no? Repito, no solo en Bolivia, sino en gran parte de los países que conformamos la cuenca amazónica. Hay datos que son muy genéricos, diríamos. En el caso de Bolivia, por ejemplo, ha sido la coica, la SIDOP orgánica, que está liderado por Tomás Candia, Ronnie Rivera. Ellos han estado sacando y han manejado hasta cierto periodo la cantidad de contagios y de muertes por COVID en nuestro país. Sería interesante acceder a esos datos estadísticos, hasta qué periodo han ido alimentando esa base. Y por otra parte, la COICA ha hecho un relevamiento también de la afectación a nivel de la cuenca amazónica, es decir, de los 9 países que conformamos que conformamos la COICA, obviamente. Entonces hay esos datos que sin duda no son los que arrojan datos fehacientes, porque nuestra estimación es que los casos son superiores, mucho más superiores de lo que se reflejan en esas estadísticas. O sea, brigadas especializadas de atención médica ha sido inexistente. Es difícil decir, mira, para tal territorio o para tal nación indígena se ha contado con una brigada y se contó con tales medicamentos o insumos, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, desde las resistencias, lo que hemos hecho es pedir apoyo a la sociedad civil. Hemos hecho tipo campañas, ¿no? A través de las redes sociales, y a través de ello hemos logrado algunos insumos para algunos territorios, porque humanamente para nosotros se ha hecho imposible, digamos, atender las demandas de nuestras comunidades, pero en algunos casos que han sufrido no solo los embates del COVID, sino también los impactos, sobre todo, de los incendios, ¿no? Que se han ido dando de manera continua en nuestro país. Hemos buscado alguna forma de hacer canastas, ¿no? Canastones para que puedan llegar hacia las comunidades que estaban sufriendo mucho más, ¿no? No solo de la crisis sanitaria, sino también una crisis que tiene que ver con la economía y con la alimentación, ¿no? De nuestras comunidades. Entonces, en algunos casos, las gobernaciones o los municipios han intentado hacer algo, pero de manera muy restrictiva. O sea, si bien, digamos, han logrado tener o aperturar algunos centros especializados para el tema de COVID, esos estaban normalmente en su jurisdicción, digamos, en el centro poblado, ¿no? Caso Rurrenabaque, caso San Buenaventura. O sea, pero hay que ver que para llegar a esos centros, en el caso, si estamos hablando de poblaciones indígenas, implica un desplazamiento, ¿no? Y además implica erogación de dinero para poder trasladarse hasta estos centros. Entonces, eso casi ha sido, bueno, imposible, ¿no? Lo mismo hemos visto que en el caso de los bonos que se han determinado en la primera etapa, sobre todo durante el gobierno transitorio, estos bonos familia, creo que había un bono, si no me equivoco, universal, al cual supuestamente todos deberíamos acceder, pero igual eso estaban condicionado a cumplir ciertos requisitos, ¿no? Por ejemplo, si usted no tenía un documento de identidad, imposible que le den su bono en un centro financiero,
¿no? O si tiene su documento y está caducado, igual, o sea, no iba a hacerse acreedor, digamos, de ese bono, ¿no? De 400 o de 500 bolivianos, creo. Lo cual ha hecho que no todos los habitantes indígenas se han beneficiado. Bueno, una situación crítica diría, el año pasado no recibimos ni una aspirina del Estado, desde que solicitamos tuvimos muchas bajas de vidas, el único que aplicamos ha sido nuestros propios procedimientos, aplicando la medicina ancestral en diferentes áreas marcas que estamos en el departamento de Chuquisaca y Potosí, que recién posteriormente a una solidaridad que emprendemos a través de nuestras autoridades, nos ayudaron de un laboratorio de Santa Cruz que se llama IFA, con medicamentos básicos como aspirinas, ibuprofenos y otros medicamentos para el tema del COVID. Y con todo eso pues entramos a nuestros pueblos, pero después ya solicitamos al Estado de vuelta para que nos asistan. Eso ha tardado mucho tiempo, que hasta el momento sigue tardando el tema de las vacunas y la asistencia. Ha habido mucha pérdida de vidas en los diferentes áreas marcas y que seguimos con esos problemas porque no han llegado en su totalidad a las diferentes comunidades donde están nuestros pueblos las vacunas, ¿no? Y ya se hemos mandado las cartas a las autoridades subnacionales y también nacionales para que ellos nos puedan mandar los medicamentos a través de la Nación Cara a Cara y se haga llegar a las comunidades donde son más lejanos y sean atendidos, ¿no? Esa es la situación que está pasando en la Nación Cara a Cara. El 2020 sí hemos tenido una estadística, pasamos los 600 contagiados, también perdimos muchas familias, pero ahorita no está en la mente. El año pasado realizamos, pero este año ya no realizamos porque no tuvimos, en vano publicamos estadísticas, todo porque no recibimos la ayuda, como se dice desde el Ministerio de Salud, desde las direcciones departamentales de salud. No hubo, y actualmente hemos pedido como autoridades vacunas en Johnson & Johnson, un solo dosis para que mandemos a nuestros pueblos o para que vengan a las capitales, pero hasta el momento no hemos tenido ninguna respuesta escrita. Pese a algunas vacunas de los chinos, los Sputnik, eso en un solo dosis, pero falta el segundo dosis y nuestra gente ya está, como quien dice, desesperado y mucha gente por no vacunarse está muriendo. Y algunos no quieren ya porque dicen, bueno, se están haciendo vacunar y igual están muriendo, entonces eso porque no ha llegado la segunda dosis. En la conclusión así sacamos y es la preocupación ahorita. Bueno, el tratamiento, por ejemplo, yo estaba con COVID el año pasado, en la primera que llegó, ha sido el tratamiento de orinoterapia, puro orín. Por ejemplo, para oxigenar hemos utilizado el orín fermentado, sal rosada de piedra calentado con 2 limones y esa ha sido la oxigenación para ayudar mucha gente. Otro ha sido el tratamiento de mates y jarabes, los mates que hemos hecho de eucalipto, huira, combinado con jengibre. Hemos puesto ahí limones y el ajo, muchas cosas. Ahí hemos puesto cosas calientes también como lo que es el romero. Hemos puesto ahí lo que es el orégano, muchos antibióticos naturales utilizamos. Eso ha sido, y jarabes muy efectivos hemos utilizado también para reaccionar, porque preparamos con los mismos insumos jarabes y ese ha sido el tratamiento. Por ejemplo, yo no he llegado al hospital, pero estaba 40 días botado en la cama, pero gracias a mis autoridades, a mi pueblo, me he curado y con esa experiencia hemos tenido que mandar. Algunos estaban en tratamiento con propóleo y otros medicamentos, pero algunos les ha agarrado fuerte y hemos perdido ahí la vida de nuestros hermanos y hermanas. Bueno, son diferentes conocimientos ancestrales que se tienen. La diversidad de nuestra cultura y de los conocimientos científicos, de acuerdo a la cosmovisión de nuestros hermanos y hermanas que manejan muy bien las plantas medicinales. Hemos estado, por eso digo la sustracción, porque la gobernación ha estado haciendo comisiones para ir y recolectar estas medicinas. Por ejemplo, estamos hablando del matico, que se ha manejado bastante, la planta matico. Hemos estado manejando viravira, eucalipto,
molle y también para jarabes hemos estado utilizando lo que es la miel de abeja de árbol, que particularmente es más puro que la miel de caja. Hemos estado manejando diferentes variedades de miel, pero más se ha estado manejando la miel de abeja. Y otros jarabes que hemos empezado a preparar a partir también de lo que es la planta de la quina. Hemos estado manejando, mezclado todas estas plantas, se ha estado haciendo jarabes, ¿no? Para consumirlo a diario, si se sentía malestar, el limón criollo que nosotros siempre llamamos, un sinfín de plantas medicinales, pero los que más han sobresalido es matico, viravira, eucaliptos, molle molle, en esta región donde estuvimos nosotros, la miel de abeja, la quina, el árbol es una madera muy fina. Ajá. Y estos tipos de medicinas, y en otros lugares los otros hermanos, bueno, han ido elaborando otro tipo de medicinas en cuanto relacionado a las plantas y frutas también que se han estado manejando. Pero sin embargo, esto se ha llegado la gente han empezado a sacar de manera desmedida para ir y venderlos en las ciudades. Por eso digo que hay mucha gente que han lucrado con los conocimientos nuestros sin autorización ni siquiera la aplicación correcta. Bueno, hemos sufrido bastante sobre ese tema del provisionamiento de alimentos y en cuanto a medicina. En nuestras postas no había remedios para comprar, no había un paracetamol, peor encontrar un barbijo en la misma posta. Los municipios, pese a que el gobierno transitorio se los donó algunos recursos, pero lejos de regalar o dotar de barbijos lo más esencial, nos vendían esos kits de barbijo que se ha repartido en las postas. Hemos sufrido bastante sobre ese tema, pero el tema del provisionamiento de alimentos que ha sido muy, muy difícil para nosotros, porque los hermanos tenían que venir a cobrar sus bonos, familia y otros bonos que se han previsto hacer en el gobierno. Ha sido también difícil, más se ha ido en pagar expresos para venir a la capital y cobrar. Se ha gastado más en expresos de ida y vuelta que el beneficio del 100% de esos recursos, porque finalmente eran 200, eran 500, y que no alcanzaban porque los expresos salían 600 bolivianos para ida y vuelta y lo que se recibía eran 500 bolivianos y era de más de venir a cobrar, ¿no? Era solamente un... diríamos un anuncio nada más que el beneficio. Hemos sufrido bastante en ese sentido y seguimos sufriendo, ¿no? Seguimos sufriendo, pero es por esa razón que nosotros hemos dicho, bueno, ya no más encierro ni amedrentamiento, porque la pandemia sirvió para amedrentar, perseguir a los dirigentes, a los hermanos que querían trabajar. Llegamos hasta el colmo de que no podíamos salir ni a ver nuestros chacos. Los animales estaban acabando los productos en el Chaco y no nos permitían cruzar la carretera para ir a ver, que todos tienen que estar en su casa encerrados. Y hemos sufrido bastante sobre aquel tema, tanto de provisionamiento de alimentos como de medicamentos. La comisión ha decidido presentar una petición de informe oral, ¿no? Entonces, de la misma manera, esta petición de informe oral tampoco se está dando, ya ha pasado su plazo, seguramente en estos días vamos a asumir, ¿no? De acuerdo al reglamento camaral, qué es lo que corresponde. Pero lo que más preocupa es que el ministro de Salud, que tanta propaganda hace y el gobierno en su conjunto, que tanta propaganda hacen señalando que están atendiendo a la población indígena, que es su prioridad, pero no es así. No se está dando esa situación porque nosotros hemos ido a las comunidades a ver de qué manera están elaborando los datos diferenciados, porque a nivel nacional
¿no? El ministerio da cuenta sobre el número de enfermos, número de fallecidos, número de recuperados, pero somos un Estado plurinacional, esa es la diferencia. No, no somos un Estado monocultural, republicano, y más aún cuando el gobierno dice que estamos trabajando, trabajar significa que debe dar datos diferenciados, un informe indicando, señalando cuánta población aymara se ha vacunado, cuánta población aymara se ha contagiado, se ha recuperado, ha fallecido. Lo mismo con los quechuas, uyuques, huracares, cabineño, itonama, huenayec, chiquitano, guaraní, guaray. No hay esos datos. Si no hay esos datos, no hay un informe oficial. Hemos hecho un recorrido a lo que hemos podido, donde los hermanos, las hermanas señalan muchas situaciones, ¿no? En el sentido de que no hay un informe sobre el COVID. No hay un informe así oficial de que estén dando cuenta qué es el COVID-19, cómo uno debe cuidarse, cuáles son los protocolos de seguridad, cómo se deben usar, por ejemplo, los insumos de seguridad, cómo están llegando, no. Pero lo que sí sabemos es que a las sedes, servicio departamental, llegan los medicamentos, pero se distribuye por municipios y los municipios por distritos, otro tipo de estructura utilizan, pero no así directamente para los pueblos mocetenes tantos vacunas o tantos insumos de bioseguridad en el idioma propio, por decir, no hay eso. Hay formularios que tienen, ¿no?, que han sacado desde el ministerio y también va al sedes departamental, donde en los municipios tratan de llenar a qué pueblo pertenece, una crucecita ponen, o en algunos casos dicen Mocetén o Chimán, pero tampoco sistematizan estos datos, porque tiene que sistematizarse. Y hemos preguntado por qué no sistematizan, nos dicen que no hay personal, no hay recursos, el municipio tiene voluntad, pero no hay personal. Entonces está así, o sea, no sirve. Y justamente cuando me refería a esas recomendaciones internacionales, estas recomendaciones también han sido, por ejemplo, tomadas en cuenta por la Defensoría del Pueblo, y la Defensoría del Pueblo ha hecho una investigación, y de esa investigación también les recomienda a la Defensoría al Estado boliviano de que cumpla con estos protocolos, con esas recomendaciones, y entre ellas justamente que no debe haber procesos de consulta en tiempos de pandemia, no debe haber reactivación económica con extractivismo, pero lo que se está viendo es eso. Inclusive ya se había aprobado una ley, ¿no?, para que ya no se haga consulta a los pueblos indígenas. Entonces hay una vulneración permanente a los pueblos indígenas. En estos tiempos de pandemia está ardiendo la Chiquitanía, están ardiendo los bosques, la casa grande de los pueblos indígenas, hay avasallamiento minero, hay avasallamiento y despojo de territorios indígenas. Estos días estamos llegando de esos recorridos donde los hermanos nos están presentando sus denuncias en el sentido de que más prioridad se les da a los interculturales para dotación de tierras. A pesar de ser autonomía indígena, el INRA sigue continuando con la dotación de tierras a terceras personas o interculturales. Entonces, ¿dónde está la garantía para los pueblos indígenas? Entonces, mucho maltrato. Aparte de esa profundización del extractivismo, tanto en minería, construcción de mega obras, hay amenazas de construcción de mega represas, hay amenazas de dar continuidad, por ejemplo, con estos incendios chaqueos, porque hay un proyecto de ley que se está tratando en una de las comisiones que va a dar perdonazo a los incendios, que va a dar continuidad con los incendios. Entonces los pueblos indígenas están siendo sumamente vulnerados. Claro que nos preocupa y estamos nosotros en permanente pelea y lucha a que estas empresas, y lo peor es que ni siquiera son legales, están entrando de manera ilegal a explotar lo que es la minería. Por ejemplo, en el norte de La Paz, en el municipio de Mapiri, hemos tenido problemas con los mineros que están explotando oro, un río totalmente contaminado, que ya no podemos los comunarios ni siquiera bañarnos en ese río, es totalmente contaminado. Por otro lado, las empresas madereras en el oriente, en la Amazonía, les diría que algunos sí hacen su actividad de manera legal, pero la gran mayoría lo hace de manera ilegal. Están traficando maderas,
Lo mismo ocurre en el tema de minería, que están extrayendo sin tener la autorización legal. Entonces, todo esto nos preocupa a nosotros porque son gente extranjera también los que están ahí extrayendo y explotando nuestros recursos. Son las empresas chinas que están ingresando en complicidad, obviamente, con la gente del lugar. Entonces, todo aquello nos preocupa hasta este momento y estamos nosotros luchando contra toda esa actividad ilegal que perjudica de sobremanera al territorio, al medio ambiente y fraccionamiento de las comunidades, de las organizaciones particularmente.